Bueno, hemos invitado al doctor Armando Caro Figueroa del FOSIS, del Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta, que me parece hasta el nombre muy apropiado para hoy, para lo que está pasando en la justicia de Salta. Y en este primer bloque con él me gustaría pedir su opinión y ver en definitiva qué va a significar y qué alcances tiene en el servicio de justicia para los sectores, yo le diría, más castigados por la economía o por sectores que están verdaderamente postergados cuando requieran justicia. ¿Por qué? Porque se ha tarifado, para ponerle un término que suena muy duro, pero se ha tarifado el recurso de queja. Esto es decir, si yo quiero ir en recurso de queja a la Corte de Justicia de Salta, tengo que pagar más de 500.000 pesos. El FOSIS ha sido muy crítico de esto, incluso cuando se empezó a hablar de esta cuestión, y queríamos, y me parece que es apropiado conocer la opinión de quienes han estado advirtiendo sobre esto. Así que, Armando, muchas gracias por venir. Bueno, es un gusto estar aquí. Efectivamente, cuando nos enteramos que la Corte tenía entre manos esta idea y que seguramente iba a conseguir el apoyo de los legisladores provinciales, el foro advirtió que esta era una barrera, una restricción al ejercicio del derecho de defensa, ¿no? Porque le ponía una sanción económica, un requisito económico, pague usted tanto si quiere recurrir, como todo el proceso judicial tiene costos, ¿no? Si usted va a iniciar un juicio tiene que pagar un 2%, tiene que pagar un tanto a la caja de abogados, en fin, la justicia salta es muy costosa y sobre todo si se le añade la eficacia que muestra, la celeridad que muestra, el costo es digamos, exponencial el crecimiento que tienen los costos. O sea, tenemos una justicia que no funciona adecuadamente y que en lugar de encarar un plan de modernización de la justicia, que acelere los tiempos, que mejore la cualificación de los jueces, incluidos los jueces de la Corte, en lugar de ir por este camino, la Corte sigue construyendo barreras y armando una burocracia enorme de secretarios, abogados auxiliares y demás, que no logran resolver los problemas. Si los problemas son de morosidad judicial, de morosidad de los casos que entran y después barreras que impiden que entren muchísimos casos. Por ejemplo, la mitad si tenemos una población ocupada, la mitad de ella está sin registro laboral, quiere decir que hay la mitad de los trabajadores salteños, que son como 200.000, no van al tribunal, no entran, ¿no? O sea, hay una barrera ya casi natural que tenemos ahí. Si a eso le seguimos agregando barreras, estamos concluyendo que el acceso a la justicia en Salta no funciona adecuadamente, ¿no? Entonces, ahora lo que ha hecho la Corte, pretextando que quiere regular que la gente, digamos, haga un ejercicio responsable de la queja y diciendo que algo parecido funciona en la Corte Suprema, pretextando eso, crea esta barrera. Con la diferencia que algún otro tribunal, como la Corte Suprema, que ha establecido algún recaudo tarifario para acceder, lo hace para resolver un problema efectivamente de colapso del Poder Judicial, porque tiene 3 jueces de 6, creo, no sé cuántos son ahora, pocos jueces, y atiende todas las causas del país, las causas más complicadas. Al contrario de lo que pasó en Salta, que en aquel momento cuando se abrió la Corte, a esta cantidad que tenemos ahora era con este argumento, efectivamente, de que necesitábamos más jueces para acelerarla. Exactamente. Esto no ocurrió. Y no funcionó. Y además es que los jueces, yo recordaba esta mañana que yo fui secretario de Corte en los años 68, 69, fui secretario de la Corte, y éramos 3 secretarios, eran 6 ministros de Corte, y atendían el doble de asuntos que ahora, porque la Corte era segunda instancia. Hoy hay cámaras de apelaciones en lo penal, en lo civil, en los consejos administrativos, es decir, hay una enorme cantidad de laborales, por ejemplo, también, de modo tal de que todos esos casos que antes iban a la Corte en segunda instancia ahora van a una cámara, que eso por supuesto es mucho mejor, pero le quita trabajo a la Corte. Y encima de eso, la Corte dice que no puede resolver, que no puede no solamente resolver caso a caso, sino ejercer el poder de superintendencia que, digamos, le pone en cabeza de la Corte la responsabilidad de vigilar si los juzgados atienden adecuadamente, fallan de acuerdo al orden de entrada de los asuntos, si los jueces están suficientemente capacitados, actualizados. Y yo creo, salvo excepciones, que por supuesto las hay, la justicia de Salta está científicamente atrasada. Es una justicia
que no ha logrado remover o renovarse en la doctrina jurídica que aplica, entre otras razones porque no hay ningún incentivo para que el juez mejore, se forme, salvo un par de jueces que van a sacar un tratado de derecho administrativo, los jueces salteños muy importantes. El resto, como tiene asegurada la estabilidad y tiene un poder de superintendencia que no controla y tiene un foro para colmo que se ha ido aquietando, tomando como natural esta morosidad, tenemos una mala justicia, ¿no? Ahora, no se entiende cómo la justicia, o cuál es el argumento en definitiva, Sí. porque si hay más jueces, menos casos, más empleados, Sí, más burocracia, sí. más gente que debería atenderlo, Sí. digamos, para que le llegue nada más que a la firma Sí. al juez de corte. Bueno, cada vez quieren trabajar menos, pero además con un gran interrogante que no sabemos, porque los jueces no podemos saber cuánto ganan. Claro, ¿no? claro. A partir de ahí, ya, Sí, digamos, sí, es sí. un dato llamativo. Sí, mire, además los jueces de ahora tienen el famoso copia y pega, o sea, que antes en los años 60 no había. Antes Sí, se quería sí. tipear y tenía que darle, ¿no?, el juez al dedo, al secretario. Ahora no tienen copia y pega y abusan de copia y pega. Entonces, el argumento es que ellos quieren de alguna manera disuadir, diciendo, si yo le cobro 500.000, en lugar de ir en queja, va a desistir, se va a quedar en su casa y yo tengo un asunto menos. Ese es un argumento siniestro desde el punto de vista institucional, anticonstitucional, porque sospecha que el que va en queja lo que está haciendo es aumentar el trabajo, que está, digamos, litigando por vicio de litigar. Entonces dice que pague el vicio. Y a mí me parece que esto es una mala solución, que la Corte debió retirar el proyecto, el gobernador debió vetarlo, como le pedimos nosotros, pero como hay una especie de pacto no escrito entre las cúpulas de los poderes, el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo, donde cada uno convalida lo que hace el otro. Es decir, cuando el sistema constitucional está pensado para un sistema de balances y equilibrios entre los poderes, aquí lo que dice el gobernador va a misa, lo que dice la Cámara de Diputados y Senadores va a misa, y lo que dice la Corte va a misa. Entonces nadie se mete en el terreno ajeno. Entonces, cuando la Corte tiene que investigar a intendentes que administran mal su fondo, por ejemplo, la Corte encuentra un argumento para no investigar. Cuando la Corte tiene que revisar una sentencia injusta que condenó a un inocente en el tribunal de juicio, por ejemplo, la Corte va a convalidar, ¿no? Cuando un juez, sobre todo en los asuntos contenciosos administrativos, tiene en sus manos algún asunto que interesa al gobierno, la Corte, sin que le llame el gobernador, sabe que tiene que fallar a favor del Estado. Bueno, hemos tenido un caso aberrante y vergonzoso, como el caso de Santo Clemente Vera. Claro, ese es un caso. Que además la Corte Suprema de Justicia de la Nación les tuvo que decir. Exactamente. Esto es un desastre, ¿no? Sí. Eso fue vergonzoso, claro, bochornoso. Es decir, no es una opinión suya o mía, sino la Corte Suprema le ha llamado la atención, como si fuera un estudiante mal aplicado, a la Corte de Salta, y le digo, mire, usted el fallo ese no sirve, usted no hizo lo que tenía que hacer para hacer justicia. Entonces, y luego hay casos parecidos, ¿no? Y esto que usted dice que la Corte es celosa defensora de la oscuridad administrativa, no quiere que nadie conozca sus grandes números, sus grandes decisiones, desde luego presupuestarias, aunque hay un recurso de amparo de Salta Transparente que va a conseguir que la Corte Suprema le ordene a la local abrir registros, y luego porque el sistema estadístico judicial es de vergüenza, es de pena el sistema estadístico. Es decir, en los años 60, cuando yo era secretario, uno hacía la estadística poniendo ceros y palos, un palote, venía una estadística y uno anotaba. Hoy con la informática esa estadística funciona mal, o sea, porque uno le dice a los jueces laborales, entran ahora la misma cantidad de juicios que hace 15 años, en laboral, lo cual es verdad. Y el juez dice, no, la estadística que hace la Corte está mal hecha. ¿Pero cómo? Entonces, la estadística esa que hace la Corte como deber primordial para organizar el servicio, no funciona, no está bien hecha, ¿no? Y no puede decir que no tiene personal, porque Claro, entre otras oscuridades hay una enorme cantidad de designaciones de secretario que se está denunciando que llegaron y se los nombra sin concurso, ¿no? Entre otras cosas, digamos, ¿no? No, es curioso, cuando uno camina por el segundo piso, parece que uno va viendo ahí, entonces ya
los secretarios me parece que comparten, hay en una oficina muy pequeña, hay 2 en cada uno, porque no hay más sitio, tiene más de 40. Entonces, yo digo, bueno, se trata, ¿no?, de desprestigiar al tribunal, no de desprestigiar al Poder Judicial, sino al contrario, de decir, mire, avancemos en un debate, que lo intentó el ministro Abel Correjo, creando un observatorio de la justicia, y así le fue, casi lo comen adentro, ¿no? Porque en otras provincias, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Tucumán, en Córdoba, etcétera, los colegios de abogados tienen injerencia en el control de la función jurisdiccional, ¿no es cierto? Van a ser informados de cómo, por ejemplo, Salta tiene un asunto que es una vergüenza para la Corte. Yo fuera ministro de la Corte, pediría perdón, saldría a pedir perdón. No tienen un cuerpo de peritos para los juicios de accidente de enfermedades profesionales, de accidente de trabajo. No tiene. Se lo va a pedir a la Superintendencia de la Nación, lo manda una ley nacional, tiene que firmar un convenio, y la Corte no se mueve para nada. La Corte vive en cócteles de sanguchito de miga por las tardes. Mire, no es un asunto que esté bien llevado. Entonces, abra usted la información, permita que hay gente que conoce el tema, que son expertos o son gente estudiosa, reciba opiniones. Si no, esto es una especie de corte, en el peor sentido de la palabra, aristocrática, donde 6 señores se reúnen y tienen demasiado poder tiene la Corte. Primero porque tiene el poder de superintendencia, que disciplina a los jueces inferiores, que saben que si se llevan mal con la Corte no van a ascender, ¿no? O no van a tener el empleado o el abogado auxiliar que necesitan. Segundo, porque dirigen el Tribunal Electoral. Como la misma Corte que va a tener que resolver cuestiones judiciales electorales es parte del Tribunal Electoral, que es un tribunal administrativo que contrata consultoras, contrata voto electrónico, etcétera. Es parte del Consejo de la Magistratura, el que dirige el Consejo de la Magistratura, es parte de la Escuela de la Magistratura. En esto aplica ser juez y parte. Claro, o sea, exactamente, o sea, no tiene sensibilidad. Entonces, no hay un movimiento interno a la Corte, intelectual, digamos, que diga, bueno, tenemos que pensar la República, tenemos que pensar el servicio, tenemos que hacer honor a la República. Entonces, estoy leyendo un libro muy interesante que se llama algo así como La Sala de Máquinas de la Constitución, ¿no? Gargarella indica que hay 2 partes de la Constitución, una parte que consagra derechos y obligaciones de los ciudadanos, de las partes, y otra que organiza cómo se mueve el poder. Eso es la sala de máquinas, ¿no? Entonces, en Salta, como en el resto del país, los ciudadanos se han preocupado más de la primera parte, de los derechos, de aumentar derechos, creyendo que se aumentaba, pero no se aumentaban, y se han descuidado la sala de máquinas. La sala de máquinas del Poder Judicial de Salta es obsoleta, no sirve. Creo que sirvió al principio del siglo XIX, cuando había magistrados probos, realmente celebridades del mundo científico, del mundo del derecho, incluso algunos de ellos llegaron a la Corte Suprema de la Nación. Entonces, en ese momento, la sala de máquinas estaba adecuada a una sociedad como la era la salteña entonces, ¿no? De pocos habitantes, una sociedad jurídicamente aislada del mundo. Pero hoy que todo eso ha cambiado, que Salta tiene más de 1.700.000 habitantes, que Salta y la Argentina nos hemos ido vinculando al orden jurídico mundial con los tratados internacionales, no puede tener una corte de paisanos, una corte que se considera una ofensa a la patria, pedir que aplique un tratado internacional. No necesita, digamos, cosmopolitizarse la corte. Nos vamos a ir al corte, sí, y ya volvemos con otro tema, pero me voy con una imagen. Cuando hablamos de esta aristocracia y de los cócteles y todo lo demás, se me representó María Antonieta en el Palacio de Versalles antes de la Revolución Francesa. No sé por qué, pero bueno, se me representó esta imagen. Hacemos un corte y volvemos, bien, Armando. Bueno, ya venimos y vamos a estar hablando de los juicios por jurado populares.